cada un de vos por estar aquí esta tarde, por poñer o vosso grau de area e por acompañarnos. Temos por diante unha gala chea de ilusión, de música e de ritmo. Antes de comezar, temos preparado unha pequeniña presentación que preparou con moito cariño unha das nosas nais para que poidades ver un pouco cal é o traballo que fai a nosa asociación, para que vexades un pouco en que invertistes os vosos cartos. Agardamos que o pasedes moi ben e que vos guste moito. Gracias. Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado. Me regalas la vida, que sin ti yo no valgo. Tienes ese silencio y esos ojos tan magos, el hermano pequeño al que quiero y extraño. Nada te haría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos. Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad, mucho cariño que regalar, te necesito tanto. Y pensando que sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé que lo que haces te hace feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior. Trato de verme tal como soy, es lo que tiene. Esperando un aviso, te enfrentaste al mundo y desde ese momento no te estás consumiendo. Te encontré sincero y mi amor no es el mismo. Sin querer te espero, como espera un amigo. Nadie haría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos. Dejarte ser, saber escoger, creer que vas simplificando la vida como harían otros. Y pensando que sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé que lo que haces te hace feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior. Trato de verme tal como soy, es lo que tiene. Pensando que sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé que lo que haces te hace feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior. Trato de verme tal como soy, es lo que tiene. Trato de darte lo mejor y hacer que todo sea mi amor. Trato de verme como soy yo,
from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. I got this feeling on a summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care.
I get too close? Oh, did I almost see what's really on the inside? All your insecurities, all that dirty laundry, never made me blink one time. Unconditionally, I will love you unconditionally. There is no fear now. Let go and just be free. I will love you unconditionally. Come just as you watching me. Don't need apologies. Know that you are worthy. I'll take your bad days with your good. Walk through the storm I would. Do it all because I love you. I love you unconditionally. I will love you unconditionally. There is no fear now. Let go and just be free. I will love you unconditionally. So open up your heart and just let it begin. Open up your heart and just let it begin. Open up your heart and just let it begin. Open up your heart. Acceptance is the key to be truly free. Will you do the same for me? Unconditionally, I will love you unconditionally. And there is no fear now. Let go and just be free. 'Cause I will love you unconditionally. Muy buenas tardes, muchas gracias. Llega. Bueno, deciros que estaba previsto que este baile lo hiciera yo, pero soy sordo de un pie y no podía hacerlo. Presentarme, yo soy Rafa, estoy encantado de estar aquí, voy a ser el presentador de esta gala y me gustaría empezar agradeciendo a la Escuela de Danza y Espectáculos Gravity, que ha hecho la maravilla que acabáis de ver, y también me gustaría pedir un aplauso muy fuerte para todos estos niños que están aquí, que también lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Y os voy a presentar a un montón de artistas esta tarde, un montón de artistas que os van a hacer disfrutar, lo vais a pasar en grande. No quiero extenderme mucho, así que os voy a presentar al primero de ellos. Él viene desde la zona de Ferrol. Aunque bueno, tiene un personaje que es un poco italiano, le gusta vender helados, creo que lo visteis antes por ahí. Él se llama Dani García, pero su personaje, hoy, aquí, para todos vosotros, es Don Gelati.
Fuerte el aplauso para Don Gelati. Bueno, ¿me puedes poner un poquito de luz de sala? Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Mucha gente. Voy a hacer un juego mientras se prepara el siguiente artista. Entonces me gustaría... ¿Hay algún niño aquí? Espera, que no sabéis lo que voy a decir. ¿Hay algún niño aquí que esté enamorado? ¿Hay algún niño aquí que esté enamorado? Niño, tiene que ser un niño. Un niño que esté enamorado. ¿Hay alguno? ¿Tú estás enamorada? No, tú no estás. Tú, ven para aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Alex. No, aquel. Ah, ¿tú también estás enamorado? ¿Qué tal? ¿Estás enamorado? ¿De quién? ¿De quién? Ahí tengo que preguntarlo. ¿De quién estás enamorado? ¿Cómo te llamas? Vieiro. ¿Te llamas Vieiro? Bueno, cada uno se llama como quiere y tú te llamas Vieiro. Vieiro, ¿estás enamorado? ¿De quién? No me lo dices. Bueno, ¿está aquí la niña de la que estás enamorada? ¿No? Bueno, es igual. ¿Está tu madre? ¿Sí? Vete a buscarla. Tu madre va a ser de tu novia. ¿Estás ahí? Venid los dos. Ven, que ya viene sola, ven. Vieitor. ¿Cómo mola? Vieitor, ven para aquí, Vieitor. Vieitor, ¿y tu madre cómo se llama? Mari Carmen. Fuerte el aplauso para Mari Carmen. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Todo bien? Bueno, ¿sois de Lugo? Vale. Mira, aparte de vuestra ayuda, Vieitor y Mari Carmen, voy a necesitar la ayuda de unos pañuelos que yo tengo aquí, que es un pañuelo de color rojo que va a representar el amor, ¿vale, Vieitor? Y otro pañuelo de color blanco que no va a representar nada. Aguanta. Y aparte necesito un objeto que los magos utilizamos para hacer desaparecer cosas, ¿vale? Ese objeto me lo van a traer ahora. Mira, hago así y aparece. ¿Viste? Estaba preparado. Gracias. Lo pudiste haber traído del derecho. Tampoco te costaba nada. Bueno, este objeto sirve para hacer desaparecer cosas. Es decir, todo lo que yo meta ahí desaparece, ¿vale? Pero claro, que lo haga yo es normal porque soy mago. Lo vas a hacer tú para sorprender a la chica de tus sueños, ¿vale? Yo te lo voy a enseñar. Como no está aquí y no nos quieres decir cómo se llama, lo vas a hacer con tu mamá, ¿vale? ¿Cuál es el premio si sale bien? Un beso. ¿A qué mola? Venga. Pañuelo que representa el amor. Pañuelo que no representa nada. Vas a coger los pañuelos y los vas a meter dentro de la bolsa. ¿Quieres decir el nombre de la niña? ¿Cómo se llama tu madre? Mari Carmen. Muy bien. Entonces tienes que decir, como si fuera la chica que tú y yo sabemos, ¿vale? Tienes que decir, Mari Carmen, mirándola a ella. Acércate un poquito, mujer. Aquí, así, mirando para ella. No, pero no te agaches. Ponte. Di, Mari Carmen, vas a flipar. Te vas a enamorar de mí. Porque voy a hacer desaparecer estos pañuelos. Mira. Aquí dentro no hay nada. Muéstrale que no hay nada. Mete la mano y no saca nada. ¿A que no hay nada? Mira tú a ver si hay algo. Tampoco ayudas mucho. No, sí, están los dos. Mira, vamos a repetir, ¿vale? Di, mamá,
Vas a flipar. Voy a hacer desaparecer estos pañuelos. ¿Hay algo? Tienes madera de mago. ¿Hay algo? Bueno, te convencen enseguida. Tienes que hacerlo con convicción, ¿vale? Si lo haces convencido, seguro que desaparecen. Y ella flipa, ¿vale? Entonces, si sale bien, un beso. Mamá, vas a flipar. Voy a hacer desaparecer los pañuelos. Pero hija, cada vez lo hacen más difícil. Venga ya, la última. Mamá, de verdad que vas a flipar. Voy a hacer desaparecer los pañuelos. Sácalo. ¿Hay algo? Para. Mira, qué bonito. Un besito, mamá. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para él. Muchas gracias, guapo. Fuerte el aplauso para ella. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, creo que ya está preparado el siguiente artista. Él viene, bueno, os cuento. Él es de Pontevedra, pero se fue a vivir a Santiago. Allí está en la Escuela de Circo de Santiago. Él mezcla, tiró, dentro de la magia hay muchas ramas. Él tiró y está estudiando cómo mezclar la magia y el mundo del circo. Os va a encantar este número y lo vamos a recibir también con un cariñoso y fuerte aplauso. Desde Pontevedra, pasando por Santiago, el mago Noel. Sí, hay que sacar. Venga. Es que me da un poco de vergüenza. Es que no sé cómo contaros esto, porque me llamaron y me dijo Rafa, Noel, tienes que hacer un número distinto. Entonces yo busqué números distintos de magia en internet y me salieron los fakires. ¿Sabéis lo que es el fakirismo? Es una rama de la magia que consiste en coger una espada gigantesca y metérsela por la boca. Es súper desagradable, a mí no me gusta nada. De verdad, no me gusta. Pero como quiero hacerlo, pues lo voy a hacer con un globito. Voy a inflar el globo, cuando lo infle le voy a hacer un nudo y cuando le haga el nudo todos vosotros tenéis que empezar a animarme. ¡Ánimo, Noel! ¡Tú puedes! Los adultos podéis gritar algo muy común como ¡traga, traga! Y yo me como el globo, ¿vale? Venga, lo inflaría con la boca pero me mareo y luego no hay quien haga nada. Venga. Va. Toma. Bueno. Venga, ahora le hago un nudo. Tengo otro. Voy yo. Venga, igual tardo 2 minutos más, ¿vale? Venga, va, este sí, ¿eh? Hop. Toma. Bueno, se cayó igual. El nudo y ahora os toca a vosotros. Ánimo, Noel.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man begs to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. But water's on fire, how about yours? Hola, bueno, también os quería contar una cosita sobre la magia con animales. ¿Os gusta la magia con animales? Pues voy a hacer magia con 3 animalitos que tengo en ese cofre que visteis ahí al principio, que son los gamusinos. Son, un momento, son tres animalitos que viven en la oscuridad de la noche y son muy mágicos. A mí me llevaron de pequeño a cazar gamusinos, es una experiencia inolvidable. Si hay algún adulto que conozca a los gamusinos, por favor no dudéis a llevar a los niños a cazar gamusinos. Ay, qué bien me lo paso, por favor. Ay. Bueno, y os quería enseñar aquí los 3 que tengo. A ver, quieto, no te muevas, espera, Quieto, quieto, quieto. A ver si se puede bajar un poquito la luz. Tengo aquí. Y mira, este es un gamusino. Tengo otro, mira. Mira este. ¡Au! ¿Por qué no está aquí? Mi abuela. Mamá. Y luego tengo el... ¿Dónde está? Espera, quieto, no te muevas. No está. Era un gamusino así. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Toma. Agua. Toma. Agua. Toma. Agua. Toma. Agua. ¡Piu! Ay. Pues con esto y un poquito de música voy a jugar con los gamusinos. Espero que os guste.
¿Cuántos eran, Dani? ¿Cuántos? Vale. Pum, 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 pum. Para Noel. Gracias, Noel. Bueno, ponme luz otra vez, porfa, porque voy a necesitar ahora la ayuda de alguien. Que esté enamorado. Por ejemplo, ¿quién está enamorado? Está enamorado. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Me alegro. Hombre. Hola. No, claro, te conozco. No, a ti no. ¿Cómo te llamas? Ana. Anuska. Sí, pero vestida. No. Ah, colócate, Anuska. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Se está colocando. Ya viene, ¿eh? ¡Fuerte el aplauso para Anuska! ¿Qué tal, Anuska? ¿Todo bien? ¿De dónde eres? De aquí, de Lugo. Muy bien. Toma parte del escenario. Hola, muchas gracias por venir. Toma parte del escenario. Anuska, ¿conoces la baraja de póker? ¿Sí? ¿La de picas, tréboles, diamantes y corazones? Perfecto. Mira, tengo aquí una baraja. Tú vas a transmitir de que todo lo que pasa aquí es real, ¿vale? Porque desde aquí igual no se ven bien las cartas. Entonces, vamos a mezclar así un poquito las cartas. ¿O cómo le llamas tú a esto? Barajar, mezclar. Muy bien. ¿A esto otro cómo le llamas? Cortar, partir. Muy bien. Mira, Anuska, quiero que pienses en una carta de la baraja de póker. Y cuando la tengas pensada me dices, Rafa, ya la tengo pensada. Ya no. Rafa, ya la tengo pensada. Nómbrala. El 3 de corazones. ¿Por qué? Porque te gusta. ¿Cuánto tiempo me das para encontrar en esta baraja el 3 de corazones? El que tú quieras. ¿Cuántos? 3 segundos. Me sobran 2. Mira. ¡Pac! Ahí está, el 3 de corazones. Pero claro, seguro que hay alguien que está pensando. Claro, Rafa bajó por ahí y fue a buscar a Anuska porque estaban compinchados. ¿Alguien lo pensó? Ponme luz, ponme luz. Déjame la luz encendida. ¿Alguien lo pensó? ¿Tú? ¿Estás enamorada? No, entonces no vale. No, ponte de pie. Tú pensaste que estábamos compinchados, ¿verdad? Piensa tú en una carta, la que tú quieras. Picas, tréboles, diamantes y corazones, la que más te guste. ¿La tienes? Nómbrala. ¿Él? No oigo. 4 de corazones. ¿Quién quieres que la encuentre, ella o yo? Quien tú quieras. Ella, perfecto. Pongo una manita así. ¿La limpia mejor? Ah, pues sí que la está así. Vamos a dejarle las cartas, cierra un poquito para que no caigan. Cierra un poquito, así no caen. Close de mano para que no... Ahí, muy bien. Y ahora di. 4 de corazones. Sube. No, pero no toques. ¿Por qué tocas? ¿Quién te mandó a tocar? Porque si tocas, el 4 de corazones no sube. Si tocas, baja. ¿Qué pasa cuando se toca? Si no tocaras, no pasa nada. Pero claro, seguro que hay alguien que está pensando que también estaba compinchado, no, con ella. ¿Alguien lo pensó? Tú, la de gafas, ¿cómo te llamas? Amparo. Amparo. Ponte de pie, Amparo. Amparo, piensa tú en una carta. ¿La tienes? Nómbrala. 7 de picas. Vale, ahora quiero que señales a alguien de la sala, a quien tú quieras. Venga. ¿A quién? ¿A la de al lado? Ponte de pie. Quiero que me digas un número no muy alto para no hacerlo muy largo. Dime un número. ¿Él? No, no te preocupes. ¿Cuál dijiste? ¿Tú entendiste algo? ¿Él? 7. Vale. Vamos a colocar... había dicho el 7 de picas, ¿no? 7 de picas y en la posición número 7, ¿no? Vale. Anuska, hazlo tú. El 7 de picas en la... ¿Qué haces? Es para subir. Di. 7 de picas. Colócate en la posición número 7.
Vete poniendo cartas encima de mi mano hasta la número 7. Si le das la vuelta, mejor. 1, 2, 3, 4, despacio, 5, 6 y... Para, esa es la 7. Carta libremente pensada, que era el 7 de picas, y número libremente elegido, que es el 7. Si esa carta es el 7 de picas en tu mano, sería increíble. Dale la vuelta y muestra a todos que es el 7 de picas. ¿Ves? Muy bien. Pero, claro, seguro que hay alguien que está pensando, nada, esto no me lo creo. Los magos son muy habilidosos con las manos y rápidamente encuentran las cartas. Y es verdad, Anuska. Entonces voy a tratar de encontrar una carta sin utilizar las manos, ¿vale? Es algo muy complicado, pero lo voy a intentar. Para eso, yo voy a pasar cartas así, te vas a fijar en una, la que tú quieras, y me dices, quiero esa, y yo paro, ¿vale? La que tú quieras. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? Muy bien, coge las de picas, que yo no lo vea, y enséñaselo a todos. No, es normal que la sepas, soy mago. Pero el juego no consistía en eso. El juego consiste en encontrar esa carta sin utilizar las manos. Hay muchos ases de picas en el mundo, muchos. Cada baraja tiene uno. Pero a no ser, Anuska, que tú te dediques todos los días a firmar ases de picas, ese va a ser el único as de picas en el mundo firmado por ti. ¿Es cierto? ¿Firmaste alguna vez otro as de picas? Pues fírmalo. Jolín. Tapa el rotulador que se gasta. Y muestra el as de picas firmado a todo el mundo. ¿Lo veis? Bueno, normal, porque es muy pequeñita, pero está firmada. Vamos a perder ese as de picas por el medio de la baraja. Ponlo por ahí, echamos el resto de cartas encima y voy a cortar por ahí y por ahí. Voy a hacer una mezcla americana, que es esta. ¿La conocías? Más o menos, ¿sí? Pues toma. Haz lo mismo que yo. Mitad, mitad y mezcla. ¡Ole! Muy bien, Anuska. Sí, podéis aplaudirle, que lo hizo muy bien. Vamos a seguir mezclando, Anuska. Después, en España, dependiendo en qué región de España, tienen su mezcla. ¿Lo sabías? Pues sí, mira. Está la mezcla catalana, por ejemplo, que es parecida, pero a distancia. Y así no se gastan. Les dura mucho tiempo. Después está la mezcla canaria. ¿Conoces la mezcla canaria? Una menos. Y ahora mezcla. ¿Y la gallega? No, pues eres de Lugo y no conoces la mezcla gallega. Pues nunca más te vas a olvidar de ella. Mira, mezcla gallega. ¿Mezclo o no? Nos lo pensamos. No, como dije, voy a tratar de encontrar tu carta sin utilizar las manos. Vas a flipar porque voy a encontrar tu carta con los pies. Mira. No, mejor que con los pies, voy a tratar de encontrar tu carta con la boca. Tengo algo en las manos, poco. ¿Puedes esperar? Tú vas a ser mi productora, ¿ok? Vale. ¿Qué voy a hacer? Pero a ver, voy a pasar cartas así. Voy a sacar... Más agudo. Voy a sacar uno. Más agudo. Voy a sacar uno. ¿Y va a ser? Me toca firmado por la Anuska. Es muy complicado. No digo. Pero lo voy a hacer. Porque soy muy loco. Muy loco. ¿Y por qué, Eso. Vamos allá. Eso. Una sola casa. Perdón. A la segunda, es muy complicado. Perdón, por favor. Eso. Pum.
una sola carta. ¿Cuál era su casa? ¿Cuál era? Era el fichaje. Firmado. Ah. Una sola carta, que yo no quiero tocar. No. Tranquila, que este juego está patrocinado por Mercadona. A ver cómo lo abres. No, no te preocupes, que compré peras y manzanas. Pero no hace falta porque ahí está el as de picas y con tu firma. Fuerte el aplauso para ella, muchísimas gracias. Los guantes para ti, es un regalo. Gracias. Bueno, os voy a dejar con los siguientes artistas. Ellos son de aquí de Lugo, hacen una música espectacular. Yo cada vez que voy a sus conciertos me lo paso en grande y tenían que estar en esta gala porque seguro que os va a encantar. Os va a hacer bailar, yo creo que os van a hacer levantaros de la silla, cantar, lo vais a pasar en grande. Coge, para ti. ¿Cómo te llamas? Carmen, para ti, te la regalo. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta la carta? Vale, pues te la regalo. Pues eso, lo que decía, aparte de ser buenísimos artistas, son grandes amigos y quiero que lo recibáis también con un fuerte aplauso de aquí, de la casa, con todos vosotros, Carta de Ajuste. Mao Zedong, Tung Se Mao. Cuánto personal, son 1.200 millones de chinos de color amarillo. Allí van con la bolsa de hachís, los persigue la Guardia Civil. Solamente corren con la ilusión de escapar del país. Solamente venden para fumar, pero al juez eso no le va a colar. Y no hay nada peor que te pillen con poco. No. Si te pillan con mucho, el problema lo tenemos nosotros. Vaya. Vayas. El osito come bayas. Se pone hasta el culo de bayas. Todos, bayas. Aquí no hay playa. El osito come bayas a saco. Bayas, a donde vayas. Se pone hasta el culo de bayas. Voy sin camisa por ahí, despechugao. Ya ves, yo soy así, me gusta ir sin camisa. Vuelve el hombre. Voy a hacer mojarse. Voy a hacer mojarse. Buenas tardes. Es la que más mola de todas, ¿eh?
Pero basta ya de tonterías. Vamos a hablar de Manuel Machado, poeta muy recomendable. Hay que leer a Manuel Machado y a Jacinto Benavente. Jacinto Benavente, todo el mundo. Jacinto Benavente. Jacinto Benavente. Yo no oigo. Mira, vienen de otros pueblos a cantarla y todo, Soy peludo por las piernas. Ajá. Ya entiendo lo que me quieres decir. Soy peludo por la espalda. Ajá. Ya entiendo lo que me quieres decir. Gracias al generador ahora tenemos luz. Gracias al generador puedo escuchar a Obus sin los vatios. ¡Rum! No te puedes depilar sin los voltios. ¡Rum! Esta vida es infernal. Gracias al generador ahora tenemos luz. Lo importante es no juntar el rojo y el azul. Pero si los juntas nada pasará, porque saltan los plomos y te protegerán. Menos mal. Porque saltan los plomos. Es un hámster. Te digo que es un hámster, que no es ninguna rata y no se ha comido el edredón. Es un hámster. Te digo que voy a hacerme un jersey. Voy a hacerme un jersey del Breogán. Jersey del Breogán. Del Breogán. ¡Pastilla! Todo cuerpo en un fluido flota. Carta de ajuste, educa y entretiene. Dependiendo de su densidad. Si eres muy denso, al fondo tú te irás. Y si no flotarás. No puedo creer que un barco flote con lo grande y pesado que es. Y sin embargo, con lo flaco que está, Leonardo DiCaprio no flota. No riáis, que esto es una tragedia humana. Murió gente, lo vimos todos, lloramos. Muchos. Yo sobre todo con los músicos. Pero vamos a ver, ahí el problema es... La culpa todos sabemos quién la tuvo, ¿no? Entonces, es como el capitán. La culpa la tuvo Rose, que cabían los dos en la tabla y lo sabemos todo. Vamos a ver, el problema es que, claro, al principio muy bonito el rollete de nada, tengo un novio pobre, pero me gusta porque está bueno. Pero después a la hora de cortar es que da palo. Y claro, a ver, se vio en la situación y dijo, esta es la mía para cortar. Le dijo, no te tires, no te tires, no te tires, no te tires de cantidad. Que no han llenado la piscina, y menuda hostia que te puedes cegar si te llegas a tirar. Tírate ahora, tírate ahora, tírate ahora, tírate ahora, tírate ya. Que la has llenado de agua, pero ponte gafas si quieres preservar tu salud ocular. Yo tengo el Word, yo tengo el
Excel, el PowerPoint, el Movie Maker. Yo tengo fotos de Samantha Fox en un disquete. De Samantha Fox. Normal que esté en un disquete. Y toco guay. Yo malamente, pero acompaño que flipas, Yo toco guay, pero con este al lado no es suficiente. Yo quiero tener 1 millón de amigos y a mano siempre un Kalashnikov. Yo quiero tener 1 millón de amigos y un cacho grande de poliespam. Que invento el poliespam. Hay poliexpress, poliestireno expandido. Porque hay poliespam, seguro hay poliespam. Si rascas la pared te lo encontrarás. Soy conductor de un autocar, de esos que llaman de línea regular. A cuando llegamos yo les digo así: Bauhaus, ya hemos llegado a Samil. Bauhaus, ya hemos llegado a... Siempre he sido un poco tintín, por eso me despidieron del Castro Mil y ahora soy tan arte feliz. Me alquilo una tumbona cuando llego a Samil. Bauhaus, ya hemos llegado a Samil. Bauhaus, ya hemos llegado a Samil. Veraneo en Samil. Samil, cerca de Vigo. De Vigo. Samil, veraneo en Samil. Samil, cerca de Portugal. Vamos a ver, David. Esto de generarse así bajones de tensión a uno mismo, sí, y de no dar una sola nota en el sitio, esto es más difícil que hacerlo bien. ¿Esto dónde lo aprendiste? Te lo aprendí en la tuna. En la tuna. Yo no soporto la tuna, ni yo. Solo quiero apedrearles y yo meterles la pandereta por donde les quepa y después vomitar. Pero vamos a ver, Carlos, no puedes hablar... Carlos, Suso, Antonio, ensayamos muy poco, Yo siempre lo digo. Pues va a ser eso. Dime tu nombre y te haré reina en un pozal de acelgas. Tus ojos miran, uno Pamplona y otro pa' Tudela. Así. Has conseguido ver un partido de tenis sin menear la cabeza, tan solo un ápice. Y sabes cómo han quedado. Y tú sin saber aún si eres un calamar o una sepia. Lo que está claro es que eres un cefalópodo. Dime tu nombre y te haré reina en un pozal de acelgas. Tus ojos miran, uno Pamplona y otro pa' Tudela. Globo ocular te va a estallar, el globo ocular te va a estallar, el globo ocular te va a estallar, el globo ocular te va a estallar. Tengo ganas de meterte un dedo en el ojo, aunque pueda parecer que suene peligroso. No nos conocemos y es un tanto embarazoso, pero es que me hago por meterte un dedo en el ojo. El globo ocular te va a estallar, el globo ocular te va a estallar, el globo ocular te va a estallar, el globo ocular te va a estallar. Tengo ganas de meterte un dedo en el ojo, aunque pueda parecer que suene peligroso. No nos conocemos y es un tanto embarazoso, pero es que me ha dado por meterte un dedo en el ojo. Y no dije en cuál. Cacho, cacho, tren. Ay, mi madriña, que cacho, tren. Carallo, cacho, cacho, tren. No sé si es un barco o es un tren. Voy a hacerme un jersey. Que sí. Voy a hacerme... Nunca me dejas cantar. Escucha, pues es la que más les gusta. Mira cómo sonríen y tal.
cante. De ti. Escucha, que me voy un mes de vacaciones. Cuídame el gato, Valdés. Marra miau, marra miau. Cuídame el gato este mes. Marra miau. Cuídame el gato. Cuídame el gato. Dale sardinas, no le des tabaco. Por su bien. Goliat, Goliat, tengo una onda, mírala, le pongo una piedra, ahí está, te hago un agujero, es bucao. Somos personajes bíblicos del Antiguo Testamento, siempre montando trifurcas, David y Goliat. Dame el favor de no pisar por ahí, no ves que estoy fregando. ¿Te voy a fregar yo a ti? ¿Te voy a fregar? Pero tú, ¿quién te cree? ¿Yo quién soy? Soy el Ela, 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 soy el Ela. Perdón, pasa a veces. Soy el elástico de los Cuatro Fantásticos. Mira, mira. Si me quedo sin tabaco, solo tengo que estirar el brazo hasta el bar de abajo. Alérgica, eres alérgica a 27 cosas. Eres alérgica al polen, a los pólenes todos, al polvo, a las gramíneas, a los aseos, los aseos. Los aseos, 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 los aseos. ¿Dónde quedan los aseos? No puedo, tengo novio. Los aseos, 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 los aseos. ¿Dónde quedan los aseos? 2009. Creo que estoy echando tripita. Te estoy poniendo fondón, los dos, Creo que estamos echando tripita. Más que tripita, tripón. Engordaré hasta que no me pueda mover. Me empacharé de profiteroles, tal vez de caracoles también. No, tal vez de caracoles también. Sin correr no puedo estar. Ejercicio, sin correr no puedo estar. En la ficha, sin correr no puedo estar. Ejercicio, sin correr no puedo estar. Sin gimnasio, sin pinente, sin spinning. Voy, voy, voy a pasar la ITV. Voy, 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 no sé si lo lograré. Voy, 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 la última vez no pude. Los gases. Voy, voy, voy a hacerme un jersey. 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 Iván Valdés, David Taboada.
say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Fuerte el aplauso para Gravity. Muy bien. Bueno, luz. Voy a hacer un juego ahora que no hice en mi vida. Es la primera vez que lo voy a hacer y espero que me salga bien. Necesito a alguien que tenga un teléfono móvil. No. ¿Tú tienes teléfono? ¿Usted tiene teléfono? ¿Puede sacarlo? Sí. Es que tiene que ser un teléfono especial. Tiene que ser un teléfono que valga dinero. ¿Es bueno? ¿Es bueno? Ah, es un iPhone. Perfecto, me vale. ¿Me acompañas? ¿Cómo te llamas? Adriana. Fuerte el aplauso para Adriana. ¡Corre, Adriana! No, ya está. ¿Qué tal, Adriana? Bueno, toma parte del escenario, Adriana. Mira, es un juego que vamos a hacer, que es lo siguiente. Mira, nos preparan aquí un set. Y es el siguiente, mira. Yo tengo aquí unos sobres, ¿vale? Concretamente 6 sobres, ¿vale? Vamos a meter tu teléfono en uno de los sobres. ¿Cómo lo voy a tener yo? No lo trajiste, entonces ¿para qué te pedí el teléfono? Vete a buscar el teléfono, alma de Dios. Dale el teléfono, hombre. Viene aquí sin teléfono. Digo, necesito un teléfono y viene sin teléfono. Gracias. ¿Cómo era el nombre? Adriana. Sí, Adriana. Adriana, ¿te importa apagar el teléfono? Es un segundo nada más. Ya lo deberías haber hecho antes de empezar la gala. Ahí está. Apagar. Perfecto. Quiero que metas ahí dentro. Muy bien. Y vamos a cerrar el sobre. Vete guardando. Y lo cerramos así. ¿Vale? Aquí tenemos 5 sobres más. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir metiendo de esos sobres, dentro de esos sobres, unas maquetas de teléfono que yo tengo aquí. Maquetas de teléfonos, ¿vale? Son teléfonos de mentira. Entonces, me vas a ir ayudando. Toma, lo vas metiendo y vas cerrando. Es un juego. ¿Tú crees en la suerte? ¿Crees en la suerte? ¿Confías en el azar? Vale, perfecto. Me gusta mucho eso. Vamos a ir poniéndolos ahí. Este también. Yo lo hago, no te preocupes. Este también. Esto es a lo largo del juego, pero vete guardándolo en el bolsillo. Muy bien. Esto a lo largo del juego, pero merece la pena. Espero. ¿Te valió mucho el teléfono? ¿Sí? Bueno. No te preocupes que no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Ahora mismo sabes en qué sobre está tu teléfono, ¿verdad? Lo tienes claro.
Vale. No lo sigáis, ¿eh? ¿Y ahora? Ahora ya no. Bueno, quiero que numeres los sobres del 1 al 6, ¿vale? Como tú quieras, no tienen por qué estar como yo los dejé, ¿eh? Puedes poner los números que tú quieras. Numéralos. Ese va a ser el 1, entiendo, ¿no? El 1. Este va a ser el 3. Este va a ser el 2. Este va a ser el 5. El 4 y el 6. Perfecto. ¿Los numeraste como tú quisiste? Sí. Vale. ¿Sabes dónde está tu teléfono? ¿No? ¿Sí o no? No lo sabes. Muy bien. Bueno, ahora necesitamos aparte un dado. Quiero que agites el dado y tires ahí. ¿Qué número salió? 6. El 6. El 6. Coge el dado, vete mezclando. Tira. El 3. Bueno, el último no lo vamos a romper, ¿vale? Vamos a confiar en la suerte y confiar en la magia. El 4. ¿El tuyo tenía funda? Vuelve a tirar. El 1. Muy bien. El 1 ya salió. El 6 ya salió. Quedan el 2, el 5 y el 4. Bueno, la suerte es la suerte. El 4. Te prometo que es la primera vez que lo hago. El 6 ya salió. 4. El 1. 5 o 2. El 5. Ah, gracias. ¿Crees en la suerte? Si no crees en la suerte, cree en la magia. Ahí está el teléfono de ella. Fuerte el aplauso para ella, casi me la lío ahora al final. Pues para aquí. Fuerte el aplauso para ella, por valiente, por valiente. Gracias. Bueno, ahora os voy a presentar. Mirad, vais a tener la suerte hoy de ver un número que se lleva muchos meses preparándolo y es la primera vez que lo va a hacer en público. Vosotros sois los privilegiados que lo vais a ver, los primeros que lo vais a ver. Es un número fantástico que yo estoy convencido de que va a ser premiado en muchísimos festivales, en muchísimos certámenes de magia, estoy convencidísimo. Es un número con el que va a recorrer un... Que espere. ¿No está preparado? Pero ¿está preparado o no está preparado? Dímelo. En nada. ¿Y qué hago? Ya. Canto. Voy a bailar. Ponme música. No, es broma, no. Es broma. No, bueno, pues el artista, antes de presentarlo, voy a hablar un poquito de él. Él empezó hace ya muchos años, él ahora tiene 18, pero yo creo que tenía 8 o 9 años cuando empezó. 8 o 9 años y empezó a hacer magia. Lleva muchos años haciendo magia, es muy jovencito
Él está estudiando en Santiago, pero no es de Santiago, es de Melide. Ah, ¿ya lo conocéis? ¿Lo visteis alguna vez? ¿Os gusta? Bueno, pues el número que tenéis hoy es espectacular. No sé más que decir. Amigos, desde Melide, para vosotros, por primera vez, estreno en Lugo este numerazo con todos vosotros, Dani Polo.
Polo. ¿Cómo? ¿Coger un qué? ¿Un paraguas? ¿Cómo vas a poder coger un paraguas? No, no podéis coger un paraguas. Porque si no, no puedo hacer el número más veces. No, lo siento, no. Bueno, amigos, todo tiene un principio y un final. Antes de despedir a los artistas que participaron en esta gala, me gustaría primero agradeceros a todos vosotros que estéis aquí hoy. Quiero dar las gracias a la gente del auditorio que nos estuvo ayudando durante todo el día, a un montón de gente que estuvo trabajando aquí, a Julio, a Jesús, a Jorge, a todos ellos, a Manu, a Paolo, me voy a olvidar de alguien y no quiero. Todos los que trabajaron, que se implicaron, de verdad, no solo hoy, sino durante todos estos días en que esto pues estuviera como está hoy, así de lleno. De verdad, muchísimas gracias a todos ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. A Alex, que está ahí detrás, quitando y sacando y metiendo cosas. A los regidores, sonido, iluminación. Todos, no quiero olvidarme de nadie. Gracias a Capaces por pensar en nosotros para esta gala. Lo hicimos con el mejor de los cariños y con la mayor ilusión que tenemos. Y quiero también agradecer a todos los colaboradores, que hay un montón de ellos, están ahí fuera en un fotocall que hay ahí fuera. Bueno, pues están todos los que colaboraron, bien sea económicamente o bien sea aportándonos cosas. Gracias a todos. Y ahora sí, vamos a despedir a cada uno de los artistas que estuvieron por orden de aparición. El primer grupo, están todos ellos aquí. Muchas gracias. Gracias. Y los profesores y los mayores que están ahí, el grupo, la Escuela de Danza y Espectáculos Gravity. Venía de Ferrol, de Neda, pero pasa por Italia, Don Gelati. De Pontevedra venía Noel. De aquí de casa también, carta de ajuste. Y de Melide, Dani Polo. Un servidor, Rafa, muchas gracias y hasta siempre.